Toñoli, gracias por atendernos. Te hacemos una pregunta desde conclusión. ¿En qué instancia está el tema de los carreros? Bueno, hay dos situaciones distintas. Una, la situación y el conflicto que se ha dado a partir de la decisión de la intendenta de hacer valer una parte de la ordenanza que regula la recolección informal de residuos en la ciudad de Rosario, que tiene que ver fundamentalmente con la parte de la ordenanza que refiere al cese de la tracción a sangre. Esto indudablemente generó algún tipo de conflictividad, sobre todo porque la otra parte de la ordenanza ha sido sistemáticamente incumplida, ¿no es cierto? Es decir, se han hecho intentos a través del programa Andando, pero evidentemente hay... Hablabas de la asistencia social en la segunda parte. Más que asistencia social, la incorporación laboral, ¿no es cierto? Y la posibilidad de poder, en algunos casos, dedicarse a otra actividad de los recolectores informales, los carreros, y en otros casos reformular su trabajo desde otra perspectiva, de otros mecanismos que no incluyan la tracción a sangre, que es un debate ya saldado. Hoy no se está cumpliendo eso que vos decís. Ese aspecto no, o no en su totalidad. Con un grupo de concejales y concejalas venimos trabajando desde hace tiempo en la posibilidad de que se genere en la ciudad de Rosario un mecanismo de incorporación laboral de los trabajadores, los recolectores informales, y se industrialice un poco la tarea que vienen haciendo, ¿no? A través de centros de reciclados, barriales, a través de otros mecanismos de locomoción, ¿no es cierto? A través de zonas, de zonificaciones más pequeñas que permitan que se haga ese trabajo caminando, y luego a través de camiones se lleve esos cartones, esos residuos. ¿Poder concretar todo lo que estás diciendo? Bueno, hay que poner dinero para eso, hay que tener una política en ese sentido. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no gobierna Fidel Castro, sino que gobierna del PRO desde hace muchos años, producto de la presión y del trabajo mancomunado entre Estado y organizaciones sociales, recolectores informales, se llegó a un mecanismo que los incorpora y que además trabaja algo que si no estuviera trabajado por los carreros, los recolectores informales, lo haría una empresa, porque la basura es dinero, la basura es dinero, y es dinero que se pierde muchas veces cuando se entierra, ¿no? Y Rosario paga muchísimos millones de pesos al año para enterrar en Ricardone. Entonces, cuanto menos se entierre, mucho más gana la ciudad, o por lo menos pierde menos recursos, y podría utilizar esos recursos para incorporar laboralmente a un montón de personas. Bueno, en ese camino estamos hoy con respecto al tema carrero. Pasamos a otro tema, un tema muy polémico en la ciudad, en la que el Ejecutivo quería endeudarse, presentó un proyecto a ustedes, al Consejo Municipal, para tener acceso a un crédito. ¿En qué quedó? ¿En qué instancia está y cuál es tu posición? Hoy está trabado fundamentalmente porque el Ejecutivo no tiene los números. No tiene los números fundamentalmente porque... Perdón, ¿no? Porque el proyecto del Ejecutivo no es un plan de obra pública o una propuesta de obra pública a la que después se le buscaría una financiación. Digo, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. El proyecto del Ejecutivo siempre fue colocar bonos de deuda en el mercado de capitales a partir de, entre comillas, la oportunidad que se ofrece por la política económica del gobierno de Macri, ¿no es cierto? Y después de haber arreglado con los hold-out, con los fondos buitres, utilizar esa, repito, oportunidad para endeudarse en millones de dólares, 200 millones de dólares, y luego lo que hizo fue intentar legitimar discursivamente esa ida a los mercados de capitales internacionales con un plan de obras públicas bastante laxo, mucho más laxo que el presupuesto anual del municipio en sus definiciones. ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Por qué nos oponemos? Fundamentalmente porque creemos que lo que hay que hacer es al revés, es plantear cuáles son las obras estratégicas de Rosario. Si vos me preguntás de todo el menú que propuso el Ejecutivo, tomaría dos exclusivamente: la urbanización del Bajo Saladillo y las líneas de trole M e I, con la necesidad hoy que tenemos de otro tipo de movilidad, de transporte. Y luego
ir con esos proyectos estratégicos a bancos de fomento internacional, donde por ejemplo el BID, BidGo, etcétera, hoy ofrecen a tasas mucho más convenientes, del 4%, a diferencia del 10% en el que terminaría una colocación de deuda con intermediario de por medio, con la bicicleta de por medio, etcétera, para ir a buscar esas obras estratégicas. Es un concepto totalmente distinto, pero además es distinto porque se garantiza que las obras se hagan. ¿Por qué? Porque estos créditos, de esta manera se hizo el ECA, los accesos de Rosario, los distritos de Rosario, el Metrobús. ¿Por qué se garantiza que se haga la obra? Porque en realidad estos son efectivamente créditos que se van entregando a la manera, por ejemplo, del Procrear. Cuando uno va haciendo una etapa de la obra, le van acreditando la otra parte del crédito. Por eso te pregunto que el tema está en lo que ustedes están en contra de este endeudamiento, es en la forma de endeudarse. Por supuesto, no es menor, no es menor. Por un monto de estas características, para ir a buscar una bolsa de dinero diciendo a cambio vamos a hacer esta cantidad de obras donde la redacción es totalmente laxa. Figura, por ejemplo, mejoramiento de barrios adyacentes. ¿Qué es eso? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo después yo puedo controlar que efectivamente se hizo eso? Poda y Escamonda figuran entre las obras, no es una obra, ¿no es cierto? Es un servicio. Pavimento provisorio. El pavimento provisorio que se haga cuando se termine de pagar esa deuda no existe más. Uno se endeuda para obras que van a disfrutar futuras generaciones. No nos oponemos al concepto de crédito. En cualquier gestión se busca crédito para financiar obras de infraestructura. De hecho, durante el periodo de gobiernos peronistas, del 2003 hasta el 2015, durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, la inmensa mayoría de las obras de infraestructura que hicieron la Nación, las provincias, los municipios, incluido Rosario, fueron a través de estos mecanismos que todavía están abiertos, de ir al BID, etc. Este otro mecanismo es la especulación financiera, nos entregamos a ese tipo de operaciones, por un monto además que pone en riesgo la finanza del municipio. ¿Por qué? Porque hay una presión a la devaluación brutal. Lo único que hoy, estando trabado esto, que sí está en discusión en el Consejo, es la posibilidad que pidió el Ejecutivo para la deuda de corto plazo que tiene, de pedir adelanto de coparticipación y devolverla en la misma gestión de Mónica Fernández, es decir, devolverla, cobrar menos coparticipación mensual. Sería una operación en el marco de la misma gestión de FEI. Eso está en discusión y hay muchísima más predisposición porque no implicaría un compromiso de las finanzas públicas. Ahora, todo lo otro, nosotros no estamos en oposición clara, ¿no? La última para que vayas a seguir trabajando. Hoy se presentó el proyecto Parlamento Abierto y Digital. ¿Qué te parece? Bueno, lo estuvo trabajando el Polo Tecnológico de Rosario, que son distintas, desde micro pymes hasta grandes empresas ligadas al tema del software. La verdad que como perspectiva es interesante porque va a permitir no solo el acceso transparente a toda la información del Consejo, sino también, y no es menor, la participación de los vecinos de la ciudad de Rosario a través, obviamente, de mecanismos tecnológicos, más allá de que esta siempre ha sido una casa muy abierta a la participación, donde cotidianamente ve vecinos que vienen y presenta iniciativas particulares. Pero esto va a facilitar, en todo caso, al menos vía tecnología, esos accesos. Y por otro lado, para los concejales va a significar indudablemente también un avance muy grande, la posibilidad de votar, que quede expresado claramente el voto desde la banca a través de medios tecnológicos, poder firmar despachos solo con la huella digital a distancia. Digo, la tecnología muchas veces ayuda a salvar procesos burocráticos a veces muy engorrosos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el de tener que ir corriendo en las distintas comisiones a buscar, porque cierra la hora de despacho, ¿no es cierto? A buscar la firma en los despachos, y si no se juntan la firma, ese despacho se cae. Bueno, son cosas muy propias, muy técnicas del ámbito legislativo, pero que la tecnología hoy ya está disponible para salvar esas situaciones, me parece muy positivo. Pero lo más positivo es que habilita la participación del ciudadano abiertamente, ¿no?